Jalisco, el lugar que alberga a una de las ciudades más grandes de México, se convierte de igual manera en un foco rojo de problemas sociales. 5 estudiantes de la preparatoria San José del Valle deciden alzar la voz con la intención de comunicar lo que está pasando en este lugar y plantear las situaciones que nadie observa y que la mayoría de habitantes normaliza, dejando pasar actos inmorales que crecen y se extienden por todos los rincones de la zona de Guadalajara y sus alrededores. Situaciones como la inseguridad, la delincuencia, la pobreza, la deficiencia de servicios sociales como lo es la salud y el transporte público serán los temas a tratar durante esta cápsula informativa. Sin más que decir, adelante con la información, compañeros. Uno de los temas que tuvieron más relevancia en el estado de Jalisco en los últimos años es la falta de medicamentos para niños con cáncer. Este es un tema muy concurrido ya que tiene gran importancia para el uso de quimioterapias. Sin embargo, en Jalisco se vuelve un tema más controversial por el inicio que este tuvo, así como el avance que ha tenido durante los años siguientes. El reporte de la insuficiencia de estos medicamentos genera en Jalisco un sinfín de dudas y preocupaciones, puesto que estos problemas afectan más a los niños de 2 y 12 años. El inicio de este problema fue durante la presidencia de Peña Nieto, debido a problemas de presupuesto, así como a las concesiones a farmacéuticas privadas que durante los próximos años significó más reportes e inicios de defunciones en menores. Sin embargo, el pico de este fue durante el inicio de la pandemia en 2020, ya que afectó a la economía del país, así como de las familias, dando origen a la inestabilidad de la escasez de medicamentos en centros de salud pública como son el IMSS, el INSABI y el ISSSTE. Esto provocó que fueran incapaces de tomar sus sesiones de quimioterapias, demeritando las leyes de la Constitución al derecho a la vida, al acceso gratuito de los servicios de salud, así como al suministro de medicamentos. La mala organización, así como la intervención nula del gobernador del estado, Enrique Alfaro, hicieron aún mayor que la escasez de medicamentos sea más concurrida en varios centros de salud pública en todo el estado de México, aunque este problema también ha afectado en todo el país, ya que todavía no hay una respuesta bien establecida para este problema. Guadalajara ha crecido en los últimos años y con ella su población. Dejando a un lado servicios como lo es la salud y la educación, que son sumamente fundamentales, me gustaría hablar sobre uno en específico del cual nadie habla y me atrevería a decir es uno de los más importantes y con una carga de utilidad masiva por los habitantes del estado, que radican en la zona capital y sus alrededores, quienes utilizan este medio para llegar a sus empleos o escuela. El transporte en Guadalajara está conformado por 5 tipos de servicios que son el macrobús, el tren ligero, el sistema integral de tren ligeros y tren y una línea de trolebús y un sistema de transporte eléctrico, los cuales se conectan por toda la ciudad ofreciendo traslados con una diferencia de tiempo y modalidad. Sabemos que dentro del transporte colectivo se vive todo tipo de cosas, por mencionar algunas el acoso y la inseguridad, las cuales deberían ser tratadas a la brevedad posible y tenemos tan normalizado como sociedad de la zona metropolitana lo deficiente que es el transporte público. Un servicio que personas de todas las edades utilizan sin importar su género, ocupación o estatus social, que problemáticas como la inseguridad y la falta de limpieza, el peligro y que corremos dentro del transporte se convierte en algo de todos los días y realmente no se ponen cartas en el asunto para mejorarlo. Analizando este problema de raíz encontramos que la causa principal radica en el poco enfoque que tiene el gobierno hacia este tipo de servicios y a la mínima incluso nula importancia que se le da al reparto del dinero en el Estado. Esto se vuelve muy notorio por los propios beneficiarios quienes mencionan la poca capacitación de choferes y el mal estado en el que se encuentra el transporte público. Hace ya algunos años se implementaron las cámaras de seguridad y el control de velocidad en las unidades. Actualmente los autobuses no cuentan con esto, incluso los mismos operadores son los encargados de retirarlos por mera conveniencia. Dentro de estos encontramos vandalismo, incluso ventanas, pisos o techos en mal estado, algunos a punto de colapsar y ocasionar un daño. La limpieza dentro del transporte de igual manera es algo muy deficiente, siendo un lugar en el que se podrán adquirir enfermedades o infecciones, y la mayoría de las veces las mismas personas son las causantes de este tipo de problemáticas, arrojando basura al suelo, incluso escondiéndolos entre los asientos, lo que se muestra la poca cultura de limpieza y cuidado en los servicios públicos en que habitantes tapatíos en la zona metropolitana de Guadalajara utilizan. Sobre las actitudes y valores que suelen tener los usuarios de transporte público encontramos una grave problemática de respeto, teniendo como principales afectaciones situaciones como lo es el acoso, en especial de hombres a mujeres, los asaltos y la falta de empatía al ceder el asiento a personas que realmente lo necesitan.
a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o padres con niños pequeños. Las peleas y riñas entre pasajeros son más comunes de lo que se imaginaría, y faltar al respeto, gritar o golpear a un pasajero es algo que se percibe ya de manera normal por los beneficiarios de este apoyo social. La inseguridad social hace referencia a la violencia, los delitos, crímenes y malestar que afectan a la sociedad, y estos van desde secuestros, robos, asesinatos, desapariciones, violaciones, entre otros más. Dependiendo de la clase social, unos son más perjudicados que otros en este problema, donde en su mayoría implica más a la clase social baja, ya que normalmente viven en lugares en los que hay menor seguridad y no tienen en muchas ocasiones el suficiente dinero para adquirir seguridad para protegerse a sí mismos. De hecho, justamente las colonias con mayor número de asesinatos son en su mayoría de Chulavista, Hacienda de Santa Fe y Villa Fontana Aqua, donde prevalece la inseguridad. Esto no quiere decir que el municipio de Tlajomulco de Zúñiga sea el único municipio donde hay mucha inseguridad ciudadana, ya que en otros municipios de la zona metropolitana de Guadalajara también existe este problema. Un ejemplo sería Tlaquepaque, donde según el semáforo de Jalisco en 2022 existe un alto nivel de inseguridad, y al igual que en Tlajomulco, el mes de mayo fue uno de los meses que se encuentra en estado rojo en homicidios, secuestros, extorsión, robos y violencia familiar. La desigualdad de oportunidades también influye, ya que no todas las personas cuentan con los mismos recursos para salir adelante, donde parte de ellos se unen al crimen organizado al no poder conseguir empleo por su falta de escolaridad u otros factores, pero esto no es justificable. El narcotráfico, que es el comercio ilícito de sustancias tóxicas, y los grupos delictivos generan de igual manera temor y descontrol dentro de la sociedad. La corrupción se vincula a esto con el simple hecho de que las autoridades no quieren meterse en estos problemas, o también se unen y los protegen, como lo fue en un caso en Guadalajara, en el cual un policía participó como líder en una red de secuestros. Habitantes de las colonias de Tlajomulco, Hacienda Santa Fe, Santa Cruz del Valle, Chulavista Etapa 1, Villa Fontana Aqua, La Tijera, San Agustín, San Sebastián el Grande, Santa Cruz de las Flores y Tlajomulco Centro han reportado el constante crecimiento de los índices de delincuencia e inseguridad en la zona. Una zona donde inevitablemente se vive en un entorno donde la violencia y la criminalidad son casos de todos los días. A través de la gráfica de incidencia delictiva en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga por tipo de delito, septiembre del 2021 a agosto del 2022, realizada por el Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco, detectamos que de las 5.966 denuncias realizadas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga durante el periodo de septiembre de 2021 a agosto del 2022, se abrieron 1.467 carpetas por el delito de violencia familiar, 24.6% del total. 1.041 carpetas fueron por lesiones dolosas, 17.4%, y 946 por robo a persona, 15.9%. En el delito de robo a bancos no se abrieron carpetas de investigación. Respecto al periodo anterior, se registró un incremento del 14.2% en total de las carpetas de investigación. La forma en la que nos exponemos día con día al salir a las calles es inenarrable, ya que vivimos con la incertidumbre de nuestra subsistencia en una colonia donde día con día vemos violaciones, homicidios, secuestros, narcotráfico, robos, asaltos, entre muchos otros, entre los cuales corremos el peligro de poder ser víctimas. Tlajomulco de Zúñiga es uno de los municipios más peligrosos de Jalisco, y esto no fue excepción durante la pandemia. Gracias a las medidas sanitarias que indicaban mantenerse en casa, trajeron como consecuencia una crisis económica a partir del mes de abril del año 2020. Un 20% de los negocios totales del municipio se encontraban cerrados, 50% de los tianguis dejaron de colocarse en las zonas, y con todo esto las relaciones entre negocios fueron pospuestas o canceladas. No solo afectó a los dueños, sino también a los compradores. Y en lo que respecta a la inseguridad, en agosto de 2020
Tlajomulco ocupó el nivel 70.3% de inseguridad a nivel nacional. Y en 2021 conseguimos el segundo lugar con mayor número de homicidios. Muchos de estos fueron localizados en zonas donde no había ningún tipo de seguridad, en lugares alejados o abandonados. Tomando en cuenta las medidas de prevención que se tomaron durante la pandemia, las personas se vieron atrapadas bajo muchas presiones, pues aparte de la necesidad de buscar proveer a sus hogares, les acechaba el peligro mortal de aquel entonces, junto con el miedo común de ser víctima de algún asalto, secuestro o cualquier otro peligro. En este sector se intentó salvaguardar la seguridad de la población utilizando 136 unidades operativas por parte de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal. Mediante las redes sociales se difundía la información referente a la inseguridad, así como la enfermedad del COVID-19. Y con todo esto, el alcalde Salvador Zamora buscaba una política de reactivación económica para la recuperación de la pandemia. A manera de sustentar esto, se llevaron a cabo apoyos a las familias más necesitadas, tales como alimentos, agua, empleos desde casa y algunos apoyos para los estudiantes. Ahora bien, si analizamos las problemáticas anteriores que en su mayoría nos hablan de la economía y de la inseguridad en Tlajomulco de Zúñiga y en Jalisco, creemos que es importante analizar la política y la educación también, puesto que sin una no funciona la otra. Debemos de realizar acciones pequeñas y acciones grandes para impulsar la seguridad que necesitamos. Por ejemplo, nosotros como comunidad, mantener una unidad mediante la buena comunicación que se necesita. Después de esto, será importante hacérselo llegar a nuestras autoridades y exigirlas para notar un cambio. Pero no solamente dejárselo a ellos, sino todos en unión y como comunidad responsable.